Ya. Bien, hola, buenos días. Había quedado de hacerles un video sobre algunos temas que estamos viendo eh, de cara a lo que es la filosofía de la modernidad, o, o lo que se llama la modernidad. Eh, Bien, habíamos hablado sobre el quiebre epistemológico del siglo XV, en la cual el mundo tiene otra visión, tiene otra concepción de la realidad a partir de este cambio desde una perspectiva de la escolástica medieval, en que todo gira en torno a las cosas de Dios, que la Tierra es el centro del universo, versus esta nueva postura copernicana, que viene asociada a una serie de hechos también históricos que se van a ir sumando y van a ir conformando un cóctel preciso para hablar entonces de lo que algunos epistemólogos llaman un quiebre epistemológico. Este quiebre epistemológico es el comienzo de una nueva forma también de hacer filosofía, que es basado en qué cosa, en la razón. Y allí entonces nosotros estuvimos viendo a Descartes, a René Descartes, considerando que René Descartes, matemático, eh, eh, ponía en duda profunda la metodología, el método escolástico. Él no duda de la realidad en sí misma como realidad, sino duda en la forma en que cómo se da cuenta de la realidad en lo que es la filosofía medieval, que por cierto hoy día sabemos es aristotélica. Sí, él duda del método, no de la realidad. Y por eso él dice, puedo asegurar metódicamente una sola cosa, porque es evidente, clara y distinta, que yo estoy dudando de la realidad. Y si estoy dudando de la realidad es porque yo existo. Porque evidentemente si puedo dudar es porque existo. Y porque también estoy razonando. Solamente quien razona o quien subyace en naturaleza racional puede dudar. Puede preguntarse por el ser de las cosas, diría más adelante Heidegger, por ahí por el siglo XX, ¿no? Preguntarse por el ser de las cosas. Entonces, esa duda en Descartes, ese dudar de todo, pero de lo único que no puede dudar es de su manifestación racional, porque está dudando, él dice entonces, bueno, lo único que puedo decir es que pienso, yo estoy pensando, estoy dudando, estoy cuestionándome, ergo, por tanto, significa que existo. Y ahí viene el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero eso es una parte que es importante porque él va a hablar entonces que para poder dar cuenta de la realidad nosotros necesitamos un método que compruebe las cosas. Y una de las refutaciones que hace la escolástica es que es una especulación, es una filosofía de especulación, pero que no se puede demostrar. Él dice que solamente las cosas que son demostrables pueden darse por sabidas y que para eso hay un método. Y él entonces realiza lo que se llama el discurso del método. Y ese discurso del método consta de decir, por ejemplo, que la realidad la tengo que disgregar, separar en tantas partes cuanto me sea posible para llegar a la unidad mínima de esa realidad. Y desde allí, de esa unidad mínima, tal vez lo que hoy día diríamos nosotros de un algoritmo o de una ecuación matemática, hoy día, con la mecánica cuántica, diríamos que en ese método cartesiano sería llegar a estudiar el modelo estándar de la física eh, cuántica, ¿no? Bariones, leptones, que si yo no sé, un neutrino muónico sería para él como a lo mínimo que yo puedo llegar. Bueno, el bosón de Higgs también, ¿no? Pero entonces, esa es la primera parte del método, según él. Él después dice que es necesario establecer, digamos, ¿no? Ciertos patrones, digamos, ¿no? Ciertos patrones que son necesarios en la medida en que yo después voy reconstituyendo esto que disgregué, lo voy sumando por parte y rehaciéndolo para obtener después una nueva idea o la misma idea, pero comprendida en su totalidad. De alguna manera, el primer paso es una cosa deductiva y el segundo paso sería una cosa inductiva. ¿Mm?
Después hay un tercer paso que él habla, que él dice que eh, hay que estar permanentemente viendo y vigilando y haciendo muestras de lo que se está haciendo para no perder el hilo conductor del proceso de investigación. De ese modo entonces se puede llegar a esa cuarta parte, que es establecer premisas, establecer, digo, conclusiones propias de este análisis, el método cartesiano, ¿no? Entonces él duda de la filosofía medieval por el método. Eh, entonces él habla de la razón. Él siente que la razón es la que determina todo. Y no es una razón como la de los griegos, que era una razón para investigar la realidad que me rodea a comunidades. ¿Qué es esto? ¿Qué es el mar? ¿Qué es esto otro? ¿Qué sé yo? No, esta razón es una idea de una cosmovisión. La razón en el sentido de buscar una cosmología, la idea de buscar una totalidad que dé cuenta de todo. Es una filosofía del todo, esta razón. Por eso que después más adelante se va a hablar de la diosa razón, ¿no? Nada que está fuera de la razón entonces es viable. Y esa va a ser una gran disputa que va a haber más adelante. En fin, de esto mismo, él dice, yo puedo pensar, por lo tanto yo existo. Si yo existo, pero estoy dudando, hay una parte mía que es corpórea, que es mi cuerpo, pero hay una parte que está dudando que no es corpórea. Mi razón, mi dudar, no se sitúa en algo material, sino algo espiritual. Por lo tanto, yo reconozco que tengo espíritu, siento que además existo. Y si existo, como soy un ser contingente, se supone que es entendible que a un tiempo atrás yo no existía, dice, y más adelante no existiré. Por lo tanto, si estoy aquí es porque hay algo que me sostiene. Yo llegué aquí porque solamente el ser genera el ser. Él reconoce esa parte que viene de Parménides, ¿no? Solamente el ser engendra el ser, ¿no? Entonces, allí podemos establecer que él reconoce el espíritu, lo que no se reconoce el alma. Evidentemente reconoce el alma porque mi intelecto no es físico, es inmaterial, por lo tanto es espiritual. Entonces él reconoce que hay espíritu o cuerpo y alma o materia y espíritu. Y aquí comenzamos con el primer gran problema del racionalismo cartesiano y el racionalismo de los llamados racionalistas continentales y también después los empiristas ingleses. Primero porque van a empezar a buscar cómo se comunican, cómo se produce la comunicabilidad entre el cuerpo y el alma, o entre el espíritu y la materia, estas dos sustancias. Por eso se llama sustancias, porque él separa la sustancia cuerpo de la sustancia espíritu, versus lo que decían los aristotélicos, los medievales, de que el cuerpo y el alma es una sola cosa, es una unidad indivisa, una unidad, una sola pieza, que es una unión hipostática, o sea, subyacen el uno con el otro, el cuerpo y el alma. El alma subyace en el cuerpo. ¿En dónde? En todo el cuerpo está el alma. Ese concepto medieval que es real, es evidente, pero no es demostrable, porque es especulativo, según Descartes, es lo que él refuta. Y aquí entonces habla de la sustancia, pero separada, cuerpo y alma. Y comienza el problema, como decíamos, a preguntarse, pero ¿cómo entonces se comunican el cuerpo y el alma? Y comenzamos con una serie de posturas que son y van a terminar siendo bastante más fantasiosas y diría yo algunas acrobacias mentales para tratar de explicar algo que nunca se necesitó explicar porque nunca se ha separado el cuerpo del alma. Siempre ha sido una unidad hipostática, digamos. Aunque no le guste a alguien lo medieval o los escolásticos, eso es una verdad. Entonces empezamos a buscar con Descartes cómo se comunica el cuerpo y el alma. Y lo mismo van a ir haciendo distintos pensadores llamados racionalistas continentales, seguidores de Descartes. Va a decir el mismo Descartes que nosotros tenemos el cuerpo y el alma separados. Entonces va a ser como un jinete que está encima de un caballo, ¿ya? Y entonces el alma sería el jinete y el caballo el cuerpo. No son sustancias separadas. Pero ¿cómo se comunican? Ah, entonces él dice, lo que pasa es que hay un órgano
que es la glándula pineal, en la cual están contenidos el espíritu y el cuerpo, porque es cuerpo, la glándula pineal sería algo físico. Entonces, pero ahí también estaría el espíritu. Y ese, entonces, como que regaría todo el resto del cuerpo humano con la comunicabilidad entre el cuerpo y el alma. Y eso haría que entonces el cuerpo se mueva. Porque esa comunicabilidad es importante para los racionalistas, porque se supone que el alma, anima, mueve, le da moción al cuerpo. Por tanto, tiene que haber una comunicabilidad, porque la pregunta es, ¿cómo es que yo estoy pensando de mi alma o de mi espíritu? Mueve el brazo y yo muevo el brazo. Eso es una comunicabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo comunico desde el espíritu a la materia para yo mover el brazo? Por eso que hablan de la comunicabilidad de la sustancia. Y la solución entonces es inventar, porque esto es así, Descartes inventa un órgano que tiene esta parte de alma y cuerpo en sí misma, que es la glándula pineal. Entonces la pregunta que nos hacemos todos, bueno, si la glándula pineal hay unión hipostática, ¿por qué no la va a haber en el resto del cuerpo? Es decir, es bastante impresentable la solución que da Descartes. También después vendría un pensador francés, que es Malebranche. Malebranche, que era un abad, un sacerdote, digamos, ¿no? Va a decir, perfecto, el alma y el cuerpo, yo estoy bien, digo que son sustancias separadas, pero reconozco que se comunican, y se comunican porque, dice llanamente, está la presencia de Dios en la persona, por esa participación que la persona tiene con Dios. Permanentemente Dios está comunicando cuerpo y alma. ¿Dónde queda la libertad en la persona humana? Porque se supone y se entiende que Dios nos hizo imagen y semejanza, porque nosotros tenemos en imagen a Él intelecto, aunque sea muy pequeño, infinitesimalmente pequeño frente a Dios, pero por participación lejana tenemos intelecto, y también tenemos libertad. Dios nos hace libres, con libre albedrío, desde la potencia de la voluntad, que es una potencia al alma, la voluntad, el libre albedrío, el acto libre, el acto de la voluntad, de la abolición. Entonces, si Dios va a estar guiándome permanentemente la comunicabilidad entre el cuerpo y el alma, es como que está permanentemente y continuamente decidiendo o definiendo los pasos que yo sigo. Eso de alguna manera pone en entredicho entonces el tema de la libertad. Después tenemos un segundo seguidor de Descartes, también un racionalista continental, que es Baruch Spinoza. Él es un judío que sale de España y se instala en los Países Bajos, producto de que en España fueron bastante perseguidos ellos. Y se instala allí, y entonces él establece, él es masón, ¿sí? Él es ateo además. Entonces ahí ya entramos a detallar con otros elementos. Y él dice que esta comunicabilidad del cuerpo y el alma de las dos sustancias estará permanentemente, porque esto llamado Dios, dice, o esta fuerza superior, como quieran llamarle, está instalada en el cosmos, y está instalada en todas las cosas, y está instalada en la totalidad de los entes, de manera permanente, y que es una sola sustancia en el fondo, que el cuerpo y el alma es una sola sustancia en el cosmos, digamos, que está presente. Es un panteísmo profundo, el de Baruch Spinoza. Tampoco tiene asidero, porque entonces desaparecería este concepto de sustancia separada también. De alguna manera, incluso desaparece el hombre ahí como ser racional capaz de autodeterminarse, digamos, ¿no? Finalmente tenemos a Leibniz, que Leibniz va a proponernos una solución que durante mucho tiempo ha sido una solución muy fantasiosa. ¿Ah? Él habla que existen unas unidades, una infinidad de unidades espirituales, distintas a los átomos y distintas entre sí, pero tan múltiples como los átomos, que son cada una de esas realidades espirituales a las cuales le va a llamar monadas. Esas monadas son las que nos van a dar a nosotros
el, esta comunicabilidad de cuerpo y alma. eh, y todas las cosas van a ser combinaciones de estas monadas, hasta lo más complejo, van a ser la suma de estas monadas y cada una de esas monadas, como decía, es única y tiene un alma propia, por decirlo así. ¿Ya? Leibniz es un gran matemático, él ve en estas monadas un poco la matemática, ¿no? Él dice que estas monadas tienen vida porque es como dirían hoy día, bueno, nuevamente a poner el mismo ejemplo, serían como los algoritmos, ¿ah? Es una cosa así, hay una relación ahí. Bueno, Leibniz es el padre de lo que hoy día ustedes estudian en cálculo infinitesimal, ¿no? Es un gran matemático. La mayoría de todos estos filósofos han sido matemáticos. De hecho, la filosofía y las matemáticas van de la mano. Si un profesor de filosofía le dice a usted que no le gustan las matemáticas, no debe ser un muy buen profesor de filosofía o no debe ser un filósofo. Es muy difícil, es muy difícil. Es como que a un poeta no le gusta la literatura. Así de grosero es que a un filósofo no tenga cercanía con las matemáticas. De hecho, el otro día escuchaba yo al doctor Torretti, que tiene creo, un doctorado en filosofía y luego un doctorado en matemáticas. Y después del doctorado en matemáticas él logra establecer una serie de cosas y unir una serie de elementos para hacer filosofía. Eso es una verdad. Y está demostrado por la evidencia de que el 90% de los filósofos han sido matemáticos. Bien, tenemos entonces estos racionalistas continentales que estaban muy ocupados de cómo solucionar el problema de las sustancias separadas. Problema artificial creado por Descartes al romper algo tan importante como era la unión hipostática cuerpo-alma, que se dice en algún escrito y en alguna postura final de su vida, él reconoce que eso es un error de él, porque va a abrir la puerta a muchas cosas más, y lo vamos a ver. Después tenemos eso mismo, descolgándose de ese racionalismo, aparecen los empiristas ingleses, que desde allí entonces que los otros de Europa continental se llaman racionalistas continentales, porque están los empiristas ingleses. Y el primero que tenemos allí, por ejemplo, el gran John Locke. Digo gran John Locke porque, bueno, es el padre del liberalismo, ¿no? Él va a decir que nosotros, a diferencia de lo que dicen los racionalistas continentales y lo que dicen todos los filósofos, nosotros llegamos al mundo sin nada. Somos como un papel en blanco, dice, somos una tabula rasa. Los empiristas ingleses, antes de seguir con John Locke, debemos aclarar que los ingleses siempre han sido muy prácticos, muy concretos, muy dados a la realidad, a la concreción, a lo práctico. No son de especulación, de la cosa retórica y de la cosa, de la fineza especulativa, de dar vueltas sobre el tema, y qué sé yo, y vuelta y vuelta y vuelta. No, no, ellos son muy prácticos. Se dice que tiene que ver porque también, bueno, la isla Inglaterra y todo esto fue muy formado por las huestes romanas, digamos, ¿no? Lo que es la Britania. Entonces, estos romanos, que sí, a diferencia de los griegos, un poco se produce eso, ¿ah? Los racionalistas continentales eran como los griegos, muy especulativos, muy filosóficos. En cambio, los británicos, muy como los romanos, muy políticos, muy prácticos, muy dados a los mejores políticos, militares y economistas en Inglaterra. Y los filósofos y un poco lo mismo, en Grecia, los filósofos, el pensamiento especulativo, ¿no? Y en Roma la cosa práctica, el jus civil y todo lo concreto, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo este tema, por eso es que Inglaterra tiene grandes políticos, grandes economistas eh, bueno, y grandes militares, pero no así grandes filósofos. Los tienen, pero no se caracteriza, por ejemplo, como Alemania o tal vez Francia, con una producción filosófica potente, y también España en algún minuto, ¿no? Eh, para los que no saben, cuando se habla de filósofos españoles, eh, no el hecho que alguien sea teólogo no le va a permitir ser filósofo. Y entonces ahí tenemos una producción importantísima. Tomás de Mercado, Francisco Vitoria, Sor Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Es decir, muchos de los literatos españoles del siglo de oro español también fueron filósofos.
unos más suaristas, otros no tan suaristas, unos neotonistas, otros, qué sé yo, más ignacianos, otros seguidores, qué sé yo, de agustinianos, perdón. Entonces, pero bueno, hay mucha filosofía en España del siglo XVII, eso hay que aclararlo. Calderón de la Barca tiene un contenido filosófico tremendo, o sea, es decir, Miguel de Cervantes también tiene un contenido filosófico muy potente, todo su Quijote tiene un Hamlet también en Inglaterra, pasó lo mismo, pero estamos hablando de España, tiene mucha filosofía el Quijote, digamos. Lo que va a pasar con el Dante en Italia, también el Dante de la Divina Comedia es una obra que teológica, filosófica, que es lo que es poética, es todo, pues. Poesía en toscano, en verso, pero también filosófica y profundamente teológica. Incluso, si usted quiere apretarme un poquito, también romántica, en un sentido elevado de lo romántico. Si la búsqueda de Beatrice no solamente es la búsqueda de una mujer, a la cual él nunca tocó siquiera, es un ideal de la mujer, sino que también es la búsqueda de la filosofía, y Beatrice es la teología que él pierde en sus primeros años, digamos, ¿no? Y en la busca, ¿dónde la encuentra en el cielo, digamos, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos, volvamos entonces a los empiristas ingleses. Y estos empiristas ingleses tienen la característica entonces de ser muy concretos. Y en ellos está John Locke. Entonces John Locke dice, bueno, a ver, entendamos una cosa. Yo de lo único que tengo claro son de mis sentidos. Y él recoge algo que es una frase muy medieval, muy tomista. Dice, no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Por lo tanto, toda la realidad que yo tengo en mi pensamiento es producto de los sentidos. John Locke va a decir que nosotros tenemos eh, una, eh, un conocimiento de la realidad a partir de la experiencia, de esta experiencia de los sentidos. Si una idea es capturada por un sentido, bien, eso va a ser la totalidad mía, porque como yo vengo un papel en blanco, una experiencia árbol, vi el árbol allí, entonces, ¿qué soy yo? Árbol, porque yo soy lo que mi experiencia me dio, y como mi experiencia dice que lo único que he visto, el único contacto sensorial de los sentidos que he tenido con la realidad es ese árbol, entonces yo soy árbol. O ese perro que va allí. Yo no he visto nada más, entonces yo soy una tabla blanca, un papel en blanco, una tabula rasa. Y yo veo allí a un perro, entonces yo soy ese perro. Que es una idea simple, con la vista. Después, otro día, escuché un ladrido, con el oído ahora, un ladrido, que es otra idea simple, ladrido. Entonces aquí vienen las ideas complejas. Mi mente va a juntar una idea simple, ladrido del oído, con una idea simple, perro visual. La junta y digo yo en mi mente, perro que ladra, o perro ladrando. Y ese decir perro ladrando es una idea compleja. ¿Qué nos está diciendo John Locke? Que toda la realidad que yo tengo en mi mente está dada por mi experiencia, por favor escuchen esto, mis sentidos. No los tuyos, ni los tuyos, ni los tuyos. Los míos. Mis sentidos. Y entonces él va a pasar a una segunda etapa diciendo que existen ideas secundarias y primarias. Y va a decir que idea secundaria es aquella que obedece a un solo sentido. Por ejemplo, perro, visual. Ese ya ladrido. Pero cuando yo veo, por ejemplo, a un soldado combatiendo y escucho el sable, qué sé yo, el sonido del caballo, pero también lo estoy viendo y toco el caballo, es decir, cuando dos o más sentidos son los que me entregan esa experiencia de conocimiento, esas son ideas primarias. Y después, todas las ideas complejas son las sumas de esta y las recombinaciones de esto que estamos diciendo en estas ideas de John Locke. Pero ¿para dónde vamos? Vamos a decir que existen una serie de conclusiones a las cuales va a llegar John Locke y que tienen que ver con lo que lo que nos lleva a establecer una cosa muy importante en la historia del pensamiento, en la historia del quehacer, de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Él va a hablar de las consecuencias
las consecuencias de esta visión que tiene, ¿no? De las ideas secundarias, primarias, y qué sé yo, de esta división que hace. Dice, las consecuencias de este empirismo radical son inmensas. Primero, restaura, respecto al valor de las ideas y conceptos, una teoría semejante a lo que los medievalistas llamaron nominalismo. ¿Qué es eso? Por eso es que marqué 2 veces el mi delante. Mis sentidos. ¿Qué tiene que ver con el nominalismo? Porque en el nominalismo Guillermo de Ockham, en Inglaterra también, estamos hablando de a comienzos del siglo XIV, 1315, 20 por allí, va a refutar el pensamiento tomista respecto a los universales. Aquí yo puedo tomar una idea de árbol y capturo esa idea de árbol, que puede ser un sauce, lo llevo a mi mente y en mi mente se produce este concepto de árbol en una iluminación del pensamiento, de lo que es el entendimiento agente, y que me va a permitir a mí llegar a la idea sin los accidentes, a la sustancia de la idea árbol, y de allí para adelante podré reconocer cualquier árbol, y entonces después voy a ver un bonsái que no tiene nada que ver con el sauce y voy a decir árbol, porque tengo la idea universal de la cosa árbol. Lamentablemente para Ockham y para todos eso es absolutamente evidente. Es evidente que la realidad y la verdad es ajena a mí. Una cosa es que la verdad a mí no me guste y yo quiero opinar sobre la verdad, y la otra es que no sea la verdad evidente y real. Es decir, todos saben que 2 más 2 es 4, pero yo puedo decir que no, yo no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo, pero 2 más 2 sigue siendo 4. Y yo puedo decir que el sol no ha salido, pero resulta que si no quedó el sol me quemo. Es decir, quiere decir que la realidad y la evidencia pasan por encima de las apreciaciones personales. Pero Ockham instala este nominalismo de nominal, uno. Cada uno tiene su propia manifestación de la realidad, porque su experiencia es personal. En eso se recoge John Locke, sumado al racionalismo. Y nos va a decir entonces, como esta primera conclusión que estamos leyendo, que va a ser muy similar al nominalismo. Dice que la naturaleza ha de ser conocida y dominada por la experiencia. Solo existe lo concreto y lo sensible. Las ideas son elaboraciones que en nuestra mente sufren sensaciones y no responden a la realidad. Que en nuestra mente, lo que yo capturo en la realidad, tiene ciertos cambios, ciertos movimientos mentales que hacen que esa realidad no sea perfectamente como la está allí, sino que es la que está en mi mente. Ese es un tema bien importante, lo dejamos guardado porque ya van a ver para dónde viaja con esto John Locke. Ello dice, no quiere decir que no sea posible un conocimiento total, necesario o exhaustivo de la naturaleza, como querría el racionalismo. Por este conocimiento ha de adquirirse la experiencia concreta, porque ni poseemos ideas innatas, porque así dice él que venimos como papel en blanco, no tenemos ideas innatas, o sea, no nacemos con ideas, las adquirimos, ni nuestros conceptos representan nada real y estable. Así, y nuestros conceptos no representan nada real y estable para poder derivar de ello, por vía de deducción, verdadera ciencia. Es decir, que lo que yo capturo en la realidad y lo que tengo en la mente no necesariamente y tal vez seguramente es distinto a la realidad misma. Es una primera conclusión. La segunda conclusión de las 3 es que